Los primeros rayos del sol de abril se colaban por las cortinas entreabiertas, iluminando el dormitorio de Carol y Woodrow Barrons. Carol se estiró lentamente, buscando con un movimiento habitual el cuerpo de su marido al otro lado de la cama. Su mano se deslizó por la sábana fría. El lugar estaba vacío. Otra vez. Como meteoróloga con 15 años de experiencia, Carol estaba acostumbrada a detectar cambios y hacer pronósticos. En los últimos 3 meses, su clima personal había empeorado claramente. Woodrow se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo. Antes puntual hasta la pedantería, ahora rara vez llegaba a casa antes de las 8 de la tarde. Empezó a evitar las cenas juntos, explicando que tenía complicaciones con el proyecto de la planta de tratamiento de aguas. Carol se levantó de la cama, se puso la bata y se dirigió a la cocina. Allí encontró una nota escrita con una letra familiar. Me he ido antes. Una llamada urgente al proyecto. No me esperes para cenar. Ni buenos días, ni te quiero. Solo información seca. Antes, Woodrow nunca se olvidaba de añadir algo cariñoso, aunque fuera en una nota en la nevera. Encendió la cafetera y siguió mecánicamente con su rutina matutina habitual. A las 8:30 tenía que estar en la cadena de televisión para prepararse para la emisión en directo de las 11. Carol trabajaba como meteoróloga en Grand Island News y sus pronósticos meteorológicos matutinos eran muy populares entre los habitantes de la zona. Le encantaba su trabajo, predecible en su imprevisibilidad. Por muy fuertes que fueran las tormentas, siempre se podía calcular su trayectoria, avisar a la gente y prepararse. A diferencia de las tormentas en su vida personal. El teléfono de Carol sonó. Era Petra Scully, su colega y amiga, presentadora del programa matutino. Carol, ¿ya te vas? El productor quiere hablar sobre un reportaje especial sobre la temporada de tornados. Estaré allí en 20 minutos, respondió Carol mientras guardaba los documentos en su bolso. ¿Cómo te va con Woodrow? La voz de Petra se suavizó. Ayer, después de la emisión, parecías triste. Carol se quedó paralizada. ¿Era tan evidente su malestar interior? Todo va bien, solo estoy cansada. Necesito dormir más, mintió, tratando de que su voz sonara despreocupada. Vamos, te conozco desde hace 15 años. Nunca te quejas de cansancio, ni siquiera cuando vuelves de un turno en medio de una tormenta. Algo está pasando y puedes contármelo. Carol suspiró. Realmente podía confiar en Petra, pero admitir en voz alta sus sospechas significaba hacerlas realidad. Hablaremos en el estudio, ¿vale? Tengo que irme. En el coche, Carol encendió la radio, pero ni siquiera la escuchaba. Sus pensamientos estaban ocupados con los recuerdos de cómo había empezado todo con Woodrow. Se conocieron en una maratón benéfica en apoyo a las víctimas de las inundaciones. Él se le acercó después de la entrevista y le preguntó si realmente podían predecir las tormentas. Eso se convirtió en una conversación de 3 horas en una cafetería al otro lado de la calle. Se casaron un año después. 15 años juntos, sin hijos, no por problemas de salud, sino porque ambos estaban tan absortos en sus carreras que la cuestión de tener un hijo se posponía constantemente. Ahora Carol pensaba, ¿quizás fue un error? En el estudio había el ruido habitual. El personal técnico ajustaba el equipo, los maquilladores se preparaban para trabajar, los reporteros leían los guiones. Carol, Petra le hizo señas desde su mesa. Ven aquí. Tengo tiempo antes del maquillaje. Carol se sentó junto a su amiga, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Woodrow se ha vuelto diferente, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Llega tarde constantemente, evita las conversaciones. Ayer encontré en su chaqueta un recibo del restaurante U. Vincent. Nunca habíamos ido allí. Él lo consideraba demasiado caro. ¿Crees que él...? Petra no terminó la pregunta. No lo sé, respondió Carol con sinceridad. Pero la última vez que le pregunté por qué llegaba tarde,
me respondió irritado que yo le presionaba demasiado. Woodrow nunca había hablado así antes. Quizás sea verdad que tiene problemas en el trabajo. ¿El proyecto está en peligro de fracasar? Es posible, asintió Carol, aunque una voz interior le decía lo contrario. El viernes hay una fiesta de empresa. Ni siquiera me invitó, tuve que recordárselo yo misma. Estupendo, se animó Petra. Id juntos, os distraeréis, y podrás observarlo en su entorno laboral. Carol esbozó una leve sonrisa. No quería convertirse en una esposa detective celosa, pero la inquietud no la abandonaba. Los 3 días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Woodrow volvía cada vez más tarde y se marchaba por la mañana, cuando Carol aún dormía. El jueves por la noche, ella intentó hablar sobre la próxima fiesta de la empresa. ¿Me pongo el vestido azul o el negro?, le preguntó cuando Woodrow por fin llegó a casa después de las 9. Él la miró con cansancio. ¿Qué vestido? Ah, la fiesta. No sé, Carol. Ponte lo que quieras. El azul me lo regalaste tú en Navidad, le recordó ella. Dijiste que resaltaba el color de mis ojos. Woodrow asintió distraídamente, sumido en sus pensamientos. Sí, probablemente. Escucha, estoy muy cansado. Tengo que revisar algunos planos más antes de acostarme. Se fue a su despacho sin siquiera darle un beso. Carol se quedó sola en la sala de estar, sintiendo cómo la pared invisible entre ellos se hacía cada vez más alta. El viernes dedicó más tiempo de lo habitual a prepararse. Se maquilló con más cuidado y se peinó su cabello rubio con un elegante recogido. Se puso ese vestido azul, entallado y con los hombros al descubierto, que realzaba su esbelta figura y sus ojos azules. En el coche, Woodrow estaba callado. Parecía tenso y tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el volante. ¿Estás bien?, le preguntó Carol. Sí, solo estoy pensando en el trabajo, respondió él, sin apartar la vista de la carretera. La reunión corporativa se celebraba en la sala de conferencias del Hotel Grand Plaza. Carol sonreía y mantenía una conversación trivial con los compañeros de trabajo de Woodrow, a muchos de los cuales conocía desde hacía años. Sin embargo, Woodrow se mantenía al margen, miraba el teléfono con frecuencia y estaba claramente nervioso. «Woodrow, por fin». Se les acercó Ernest Pierce, el jefe del departamento en el que trabajaba su marido. «Ya pensábamos que no ibas a venir. Y Carol está contigo, estupendo. Hacía tiempo que no te veíamos en nuestros eventos». «Hola, señor Pierce», sonrió Carol. «Woodrow habla mucho del nuevo proyecto. Parece que hay mucho trabajo». Ernest frunció el ceño. «El proyecto va según lo previsto, sin complicaciones especiales. Por cierto, Woodrow, ¿has visto a Heather? Quería hablar contigo sobre la documentación de las deducciones fiscales de la empresa». Carol notó cómo su marido se tensaba al oír ese nombre. «No, no la he visto», respondió Woodrow con demasiada rapidez. «Lo siento, tenemos que saludar al resto». Prácticamente arrastró a Carol hacia la barra. «¿Quién es Heather?», preguntó ella con la mayor naturalidad posible. «Una nueva empleada de la inspección fiscal que trabaja con nuestra empresa», respondió Woodrow lacónicamente y le tendió una copa de champán. «Voy a ausentarme un momento. Tengo que hablar con Robert sobre la reunión de mañana». Carol se quedó sola, observando cómo su marido se abría paso entre la multitud. Pero en lugar de Robert, el director técnico, Woodrow se acercó a una joven de cabello oscuro. Incluso desde donde estaba, Carol pudo ver la intimidad de su conversación. Estaban demasiado cerca, se miraban a los ojos durante demasiado tiempo. La mujer dijo algo y Woodrow asintió. Luego salieron juntos de la sala. El corazón de Carol se encogió dolorosamente. Dejó su copa intacta y se dirigió hacia la salida, tratando de no llamar la atención. No había nadie en el pasillo. Siguió caminando y oyó voces apagadas procedentes de una pequeña zona de descanso al final del pasillo. «No puedo más, Woodrow. Es demasiado duro». La voz de la mujer temblaba por la emoción.
Lo sé, Heather. Un poco más, te lo prometo. Tengo que hacerlo bien. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? 3 meses, Woodrow. Llevamos 3 meses escondiéndonos. Estoy harta de ser un secreto. Carol se quedó paralizada en la esquina, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. 3 meses. Fue entonces cuando comenzaron los cambios en el comportamiento de Woodrow. No pudo seguir escuchando. Regresó en silencio al salón, tomó su bolso y salió del hotel. Hacía fresco en la calle, pero ella no sentía frío. Llamó a un taxi y se fue a casa, tratando de no pensar en lo que acababa de descubrir. Woodrow regresó 2 horas más tarde. Carol estaba sentada en la oscura sala de estar, solo la lámpara de mesa creaba un islote de luz. «Carol, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Te estaba buscando». Woodrow parecía preocupado, pero Carol notó algo más, un ligero aroma a perfume femenino que no era el suyo. «Te vi con ella, Woodrow», dijo Carol en voz baja. «Con Heather». Woodrow se quedó paralizado, su rostro cambió. La confusión dio paso al pánico y luego a una ira defensiva. «¿Me has estado siguiendo?» «No, solo salí del salón y escuché vuestra conversación por casualidad». Woodrow se dejó caer pesadamente en el sillón de enfrente. «Lo siento mucho, Carol. No quería que te enteraras así». «¿Y cómo querías? ¿En una carta? ¿O quizá a través de tu abogado?» Carol se sorprendió de su propia calma. Por dentro estaba furiosa, pero su voz se mantuvo firme. «No lo sé. Tú y yo...» Woodrow se frotó la cara con las manos. «Ya no siento lo mismo que antes. Me he enfriado con nuestro matrimonio, Carol. Creo que los dos lo sabemos, solo que no lo hemos dicho en voz alta». «No, Woodrow, yo no lo sabía», respondió Carol sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pensaba que teníamos dificultades temporales como cualquier pareja. No sabía que las resolvías en los brazos de otra mujer». Woodrow parecía avergonzado, pero solo por un momento. Todo sucedió por sí solo. Heather me entiende, con ella me siento vivo. En los últimos años, Carol, simplemente hemos coexistido. Admítelo. Las palabras dolían más que las bofetadas. Carol contuvo las lágrimas. No le permitiría ver lo mucho que le dolía. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» 3 meses, admitió Woodrow a regañadientes. «Pero hacía mucho más tiempo que sentía un vacío en nuestro matrimonio». «¿Y ahora qué?», preguntó Carol, aunque ya sabía la respuesta. «No lo sé». Woodrow no la miraba a los ojos. «Necesito pensar. Los dos necesitamos pensar». Carol sonrió con amargura. «¿Eso significa que seguirás viéndote con ella mientras pauáis fumbe?» «No es justo, Carol». «¿No es justo?» Por fin dejó que la ira se apoderara de ella. «Lo injusto es que me hayas mentido durante meses. Es injusto que hayas traicionado 15 años de nuestra vida. No te atrevas a hablarme de justicia, Woodrow». Él se levantó de un salto de la silla. «Por eso no podía hablar contigo. Siempre dramatizas. Conviertes todo en una tragedia». «Lo siento si tu traición me parece una tragedia», respondió Carol con amargura. Se quedaron uno frente al otro, como dos extraños en la casa que alguna vez llamaron su refugio. «Pasaré la noche en la habitación de invitados», dijo finalmente Woodrow. «Mañana hablaremos con calma». Carol asintió con la cabeza, sintiéndose vacía. Cuando Woodrow subió las escaleras, ella se quedó sentada en la sala de estar en penumbra, mirando las fotos familiares colgadas en la pared. Los momentos felices capturados en las fotos ahora parecían pertenecer a otras personas, personas que ya no existían. Carol no pegó ojo hasta el amanecer. Se quedó tumbada, mirando al techo, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas. En algún lugar de la casa crujió una tabla del suelo. Woodrow, al parecer, tampoco había dormido. La mañana del domingo los recibió con un pesado silencio. Carol preparaba mecánicamente el desayuno cuando su marido entró en la cocina, con aspecto demacrado y abatido. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose a la mesa.
Carol le sirvió una taza de café en silencio. Sus manos temblaban traicioneramente y ella las apretó con fuerza. «He estado pensando toda la noche», continuó Woodrow sin tocar el café. «¿Quizás deberíamos acudir a un terapeuta familiar?» Carol levantó la vista, sorprendida. Era lo último que esperaba. «¿Quieres salvar nuestro matrimonio?», preguntó con incredulidad. «¿Después de todo lo que dijiste ayer?» Woodrow se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Estoy confundido, Carol. 15 años no son ninguna broma. No podemos simplemente tirar todo por la borda. ¿Y 3 meses de aventura amorosa? ¿Eso sí se puede?», quiso preguntar, pero se contuvo. Algo en la expresión de Woodrow, una mezcla de culpa e indecisión, la hizo reflexionar. «Está bien», dijo Carol finalmente. «Probemos con la terapia, pero con una condición: nada de contacto con Heather mientras intentamos arreglar las cosas». Woodrow se tensó visiblemente, pero asintió. «Es justo. Hablaré con ella». 3 días después, estaban sentados en la acogedora consulta de la doctora Linda Northrop, una terapeuta familiar con 30 años de experiencia. La mujer, de penetrantes ojos marrones, escuchó atentamente su historia. «Bien, Woodrow, dices que sientes un distanciamiento emocional en tu matrimonio. ¿Cuándo lo notaste por primera vez?», preguntó la doctora Northrop después de que describieran la situación. Woodrow se movió en la silla. «No lo sé con certeza. Quizás hace 1 año. Carol y yo hemos dejado de hablar de verdad. Todo es sobre el trabajo, sobre problemas cotidianos, pero no sobre nosotros». Carol miró a su marido con sorpresa. «Nunca me dijiste que eso te preocupaba». «¿Y tú me lo preguntaste?», replicó él. «Siempre estás ocupada con tus pronósticos, tus programas de radio». La doctora Northrop levantó la mano para detener la discusión que se avecinaba. «No nos culpemos unos a otros. El objetivo de la terapia no es buscar al culpable, sino restablecer la conexión. Woodrow, ¿cree que su relación con otra mujer ayudaría a resolver los problemas de su matrimonio?». Woodrow bajó la mirada. «No, probablemente no, pero con ella me sentía importante». «Lo entiendo», asintió la terapeuta. «Carol, ¿cómo ves tú la situación?». Carol tragó saliva. Pensaba que todo iba bien entre nosotros. Sí, estábamos ocupados, pero yo lo consideraba normal para una pareja de nuestra edad, con nuestras carreras. No sabía que Woodrow fuera tan infeliz. La primera sesión se dedicó a intentar averiguar dónde se había producido exactamente la ruptura en la comunicación. La doctora Northrop les dio PayPal, pasar 30 minutos juntos cada noche, sin televisión, sin teléfonos y sin hablar de trabajo. Al salir de la consulta de la terapeuta, Woodrow parecía pensativo. «¿Crees que esto ayudará?», preguntó Carol cuando se subieron al coche. «No lo sé», respondió él con sinceridad, «pero quiero intentarlo». Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un extraño estado de incertidumbre. Cumplieron con sinceridad las tareas del terapeuta, hablaban por las noches e incluso fueron a un restaurante para tener una bimbaazo. Woodrow parecía más abierto, pero Carol no podía evitar la sensación de que él no le estaba contando todo. A veces ella captaba su mirada, ausente, dirigida a algún lugar lejano. 3 veces por semana visitaban al doctor Northrop. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más profundas y tocaron temas dolorosos: expectativas frustradas, resentimientos reprimidos, malentendidos acumulados a lo largo de los años de matrimonio. «No hablamos de muchas cosas porque teníamos miedo de hacernos daño», comentó Carol después de la 4ª sesión. «Al final, el silencio nos hizo más daño». Woodrow asintió con la cabeza, pero sus pensamientos parecían estar en otra parte. Una noche, al llegar a casa antes de lo habitual, Carol encontró a su marido hablando por teléfono. Estaba de espaldas a la casa, en el patio trasero, hablando en voz baja. Al ver a su esposa,
terminó rápidamente la conversación. ¿Con quién hablabas?, preguntó Carol, tratando de que su voz sonara natural. Con Jeffrey, de contabilidad, respondió Woodrow demasiado rápido. Una cuestión sobre la contabilidad. Algo en su tono hizo que Carol dudara, pero no siguió con el tema. En lugar de eso dijo: pensaba que hoy podríamos preparar la cena juntos, como antes, ¿te acuerdas? Woodrow sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Por supuesto, buena idea. Prepararon juntos pasta con marisco, un plato que les encantaba en los primeros años de matrimonio. La conversación se animaba y se calmaba. Carol contaba anécdotas divertidas de las grabaciones del pronóstico del tiempo y Woodrow recordaba sus primeras citas. Por un momento, Carol se permitió creer que la terapia realmente ayudaba, que podrían arreglarlo todo. Pero por la noche, al despertarse sedienta y bajar a la cocina, oyó la voz apagada de su marido procedente del estudio. La puerta estaba entreabierta y Carol vio a Woodrow sentado frente al ordenador. No estaba hablando por teléfono, sino estudiando unos documentos que claramente no tenían nada que ver con su trabajo. Cuentas conjuntas, participación en bienes inmuebles, murmuraba mientras tomaba notas en un cuaderno. Carol se apartó hacia la sombra, sintiendo cómo se le encogía el corazón. ¿Qué estaba tramando? ¿Se estaba preparando para el divorcio, a pesar de la terapia? A la mañana siguiente llamó a su amiga Petra, con la que no había hablado desde el día en que se enteró de la infidelidad de su marido. ¿Me puedes recomendar un buen abogado?, preguntó Carol después de saludarla. Por si acaso. Petra no hizo más preguntas. Amelia Preston. Es la mejor en derecho de familia de la ciudad. Te daré su número. Ese mismo día, Carol concertó una cita con Amelia, una mujer bajita, de mirada penetrante y reputación de luchadora implacable por los derechos de sus clientes. ¿Sospecha usted que su marido se está preparando para el divorcio mientras sigue con la terapia de pareja?, preguntó Amelia después de que Carol le expusiera la situación. Sí, y además, creo que sigue en contacto con esa mujer, Heather, añadió Carol, aunque prometió cortar todo contacto. Amelia golpeó pensativamente con el bolígrafo sobre el bloc de notas. Esto es lo que le aconsejo. Continúe con la terapia. Aunque no salve el matrimonio, el juez se mostrará más favorable hacia la parte que haya intentado mantener la relación. Y empiecen a recopilar información sobre sus activos comunes, cuentas, propiedades inmobiliarias, inversiones. Si su marido tiene intención de divorciarse, es posible que intente ocultar parte de los bienes. Carol asintió, aunque la sola idea de adoptar un enfoque tan pragmático hacia un matrimonio de 15 años le parecía sacrílega. ¿Y si quiero intentar salvarlo?, preguntó en voz baja. La mirada de Amelia se suavizó. Entonces haga todo lo posible, pero prepárate para el peor de los casos. Al regresar a casa, Carol descubrió que Woodrow ya se había ido a trabajar y había dejado una nota. Hoy se quedaría hasta tarde. Recorrió lentamente la casa que durante 15 años se había convertido en su fortaleza. Cada rincón guardaba recuerdos. Aquí celebraban sus aniversarios, aquí planificaban el futuro, aquí se reconciliaban tras sus raras discusiones. Carol entró en el despacho de su marido, un lugar al que normalmente no entraba por respeto a su espacio personal. Allí reinaba un orden perfecto. Woodrow siempre había sido muy ordenado. Sobre la mesa había un portátil cerrado con contraseña y en el armario se guardaban documentos apilados cuidadosamente. Incapaz de resistir la tentación, Carol empezó a revisar los papeles. La mayoría estaban relacionados con su trabajo: proyectos, informes, especificaciones técnicas. Pero en el cajón inferior encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Dentro había extractos de su cuenta conjunta de los últimos 3 meses. Algunas transacciones estaban marcadas con un rotulador, retiradas de efectivo de las que Carol no sabía nada. $400, $600, $1,200. Las cantidades aumentaban cada mes.
¿Qué hacía él con ese dinero? Lo gastaba en Heather. El siguiente hallazgo la sorprendió aún más. Extractos de su cuenta personal, donde ingresaban su sueldo. ¿Cómo había conseguido Woodrow acceso a ella? Carol sintió que le subía la náusea a la garganta. Todo este tiempo, mientras supuestamente trabajaban en su relación, él se estaba preparando para una guerra financiera. El fin de semana transcurrió en un tenso silencio. Woodrow estaba callado y pensativo, aunque seguía fielmente las recomendaciones del terapeuta. Hablaba, escuchaba, respondía a las preguntas. Pero ahora Carol veía la falsedad en cada una de sus palabras. El lunes tenían que volver a visitar a la doctora Northrop, y Carol decidió esperar a ese momento antes de hacer preguntas. «Veo cierto progreso en su comunicación», comentó la doctora Northrop al comienzo de la sesión. «Han aprendido a escucharse sin interrumpirse. Es un paso importante». Carol sonrió con amargura. Es una pena que haya tan poca sinceridad en ello. La terapeuta la miró atentamente. «¿A qué te refieres, Carol? Pregúntale a Woodrow por qué necesita acceso a mi cuenta personal si está tan empeñado en salvar nuestro matrimonio». Carol se volvió hacia su marido. «¿O por qué retira grandes sumas de nuestra cuenta conjunta?» Woodrow palideció. «¿Has estado husmeando en mis cosas?» «Y tú has estado husmeando en mis finanzas», replicó Carol. «Pensaba que estábamos intentando arreglar las cosas, y tú todo este tiempo te has estado preparando para el divorcio». La doctora Northrop levantó la mano. «No nos pongamos personales. Woodrow, Carol ha hecho una pregunta concreta. ¿Puedes responderla?» Woodrow apretó los reposabrazos de la silla. Quería estar preparado para cualquier resultado. Eso no significa que no lo haya intentado. Al menos ahora no mientas. Carol negó con la cabeza. «Sigues viéndote con ella, ¿verdad? ¿Con Heather?» Woodrow guardó silencio y bajó la mirada. «Lo sabía», suspiró Carol. «Toda esta terapia es solo una tapadera para que yo no me entere de nada». La doctora Northrop intentó volver a encauzar la conversación por un camino constructivo, pero ya era demasiado tarde. Algo se había roto definitivamente entre Carol y Woodrow, y ambos lo sentían. No dijeron ni una palabra durante el camino de vuelta a casa. Al entrar, Woodrow se dirigió directamente al dormitorio y empezó a recoger sus cosas. «Te vas», constató Carol de pie en la puerta. «Así será mejor para todos», respondió él sin mirarla. «No tiene sentido continuar con esta farsa». «¿Y qué hay de 15 años no son ninguna broma?» «Y quiero intentarlo». Woodrow finalmente la miró, con la mirada de un extraño. De verdad quería, pero no creía que fuera a funcionar. «Entonces, ¿por qué empezaste la terapia?» La voz de Carol temblaba por las emociones contenidas. «¿Por qué darme esperanzas?» «Pensé que nos ayudaría a separarnos, de forma civilizada», continuó doblando la ropa en la maleta. «Pero ahora veo que fue un error». Carol miraba al hombre con el que había vivido 15 años y no lo reconocía. ¿Dónde estaba el Woodrow que le llevaba el café a la cama los fines de semana? El que la apoyaba cuando estaba nerviosa antes de las emisiones importantes. El que conocía todos sus miedos y sueños. «¿Vas a vivir con ella?», preguntó Carol sabiendo ya la respuesta. Woodrow asintió. «Sí, habíamos encontrado un apartamento cerca del centro. Así que ahí es donde se iba el dinero», pensó Carol. «Espero que ella merezca la pena para borrar 15 años», dijo con amargura. Woodrow cerró la maleta y se enderezó. «Llamaré para lo demás, y tendremos que hablar sobre la casa». «Por supuesto», asintió Carol, «pero solo a través de mi abogada. Amelia Preston, apúntate su nombre». Woodrow levantó las cejas con sorpresa. «¿Ya tienes abogada? Y tú ya tienes un nuevo apartamento», se encogió de hombros Carol. «Los dos nos preparábamos para lo peor, solo que yo fui más sincera». Se marchó 10 minutos después, dejando a Carol sola en una casa que de repente se había vuelto demasiado grande y vacía. No lloró,
Solo sentía un vacío y un extraño entumecimiento, como si una parte de ella hubiera muerto junto con su matrimonio. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como en una neblina. Carol trabajaba, se reunía con Amelia para preparar un posible proceso de divorcio y realizaba mecánicamente sus tareas cotidianas. Woodrow llamaba de vez en cuando para discutir cuestiones prácticas, facturas, seguros, división de bienes. Hablaba de forma seca y directa, como si fueran socios comerciales y no personas que habían compartido la cama durante 15 años. Petra apoyó a Carol como pudo. La invitaba a cenar, la llevaba al cine, simplemente se sentaba a su lado cuando Carol finalmente se permitía llorar. En una de esas reuniones, su amiga le preguntó con cautela: «¿Intentasteis arreglar vuestra relación con terapia? ¿Por qué no funcionó?» Carol sonrió con amargura. Porque no se puede salvar lo que una de las partes ya ha enterrado. Woodrow nunca quiso salvar el matrimonio. Simplemente estaba ganando tiempo, preparándose para el divorcio. ¿Y si realmente lo intentó?, sugirió Petra. ¿Y si simplemente estaba confundido? No, negó Carol con la cabeza. Hace tiempo que lo tenía decidido. Si no, ¿por qué iba a alquilar un piso para él y Heather? Una noche, al volver del trabajo, Carol encontró en el buzón un sobre de Woodrow. Dentro había una breve carta en la que le pedía que se reunieran para discutir asuntos importantes. Ella lo llamó por teléfono. «¿Qué asuntos importantes?», preguntó sin preámbulos. «¿Por qué no podemos discutirlos por teléfono?». Woodrow se quedó callado un segundo. «Se trata de nuestro futuro, Carol. Prefiero que nos veamos en persona». Quedaron en verse en una cafetería del centro de la ciudad, un lugar neutral donde ambos se sintieran cómodos. Carol llegó primero y eligió una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas. Woodrow apareció justo a la hora acordada. Parecía extrañamente animado, casi feliz, lo que le dolió a Carol. Así que una nueva vida sin ella le hacía feliz. «Gracias por aceptar reunirte conmigo», comenzó después de intercambiar saludos formales. «¿De qué querías hablar?». Carol no veía sentido a las conversaciones triviales. Woodrow respiró hondo. «Heather está embarazada». Las palabras le dieron un golpe en el estómago. Carol se quedó paralizada, sintiendo cómo se le iba la sangre de la cara. «Enhorabuena», logró decir finalmente, «pero eso no influirá en nuestro divorcio». La cuestión es que Woodrow se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Quiero que todo vaya rápido y sin complicaciones. El niño nacerá dentro de 7 meses y para entonces me gustaría ser un hombre libre». 7 meses, repitió Carol mentalmente. Eso significaba que Heather se había quedado embarazada más o menos cuando ella y Woodrow habían empezado la terapia, cuando él prometió cortar todo contacto con ella. «Lo entiendo», dijo Carol lentamente, luchando contra las náuseas que le invadían. «¿Quieres divorciarte lo antes posible para formar una nueva familia?». «Sí», asintió Woodrow, claramente complacido por su comprensión. «Heather y yo vamos a casarnos en cuanto se hayan resuelto todos los trámites. Y espero que no pongas obstáculos. Al fin y al cabo, somos adultos». «Adultos», repitió Carol como un eco. «Por supuesto. ¿Y desde cuándo sabes lo del bebé?». Woodrow apartó la mirada. Desde hace unas 2 semanas. Heather no estaba segura, así que esperaba los resultados de las pruebas. Carol sintió cómo una fría ira crecía en su interior. Hace 2 semanas todavía iban a terapia. Hace 2 semanas él fingía querer salvar su matrimonio. «Mientes», dijo ella en voz baja. «Ya lo sabías antes. Por eso sacaste dinero de nuestra cuenta. Te preparabas para ser padre». «Carol, eso no importa», la interrumpió Woodrow con impaciencia. «Lo que importa es lo que está pasando ahora. Te pido que cooperes». «¿Que coopere?». Carol sonrió con amargura. «Me has traicionado 2 veces, Woodrow. Primero con tu infidelidad, luego con tu mentira sobre la terapia. ¿Y ahora me pides que colabore?». Woodrow suspiró con irritación. «Sabía que lo dramatizarías todo.
La gente se separa, Carol. Así es la vida. Sí, la gente se separa, asintió ella, levantándose de la mesa. Pero normalmente lo hacen con dignidad, sin traicionar todo aquello en lo que alguna vez creyeron. Al salir de la cafetería, Carol no se fue directamente a casa. Deambuló durante mucho tiempo por las calles de Grand Island, tratando de asimilar la nueva realidad. El hombre con el que había pasado 15 años pronto sería padre del hijo de otra mujer. Mientras ella creía en sus promesas de trabajar en su matrimonio, él planeaba una nueva familia. Por la noche, sentada en la cocina con una taza de té frío, Carol oyó sonar el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Woodrow. Miró fijamente la pantalla parpadeante durante un buen rato antes de contestar. ¿Sí? Carol, te llamo por lo de la casa. La voz de Woodrow sonaba seria. Creo que deberíamos venderla y repartirnos el dinero. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, respondió ella con cansancio. ¿Para qué tantas formalidades? Podemos llegar a un acuerdo nosotros mismos. No, Woodrow, no podemos, dijo Carol con firmeza. Has demostrado que no se puede confiar en ti. Hubo una pausa. He oído que fuiste al abogado antes de que yo me fuera de casa, dijo finalmente Woodrow con tono acusador. Entonces tú tampoco creías en nuestra terapia. Carol sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Creía, Woodrow, hasta que encontré los documentos que demostraban que te estabas preparando para el divorcio. E incluso entonces esperaba estar equivocada. Siempre te ha faltado realismo, Carol, suspiró él. Está bien, que sea como tú quieras. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Cuando terminó la conversación, Carol se quedó sentada mucho tiempo mirando por la ventana oscura. Por dentro sentía un vacío y un dolor sordo por la traición. Durante todo el tiempo que estuvieron en terapia, Woodrow y Heather ya sabían que ella estaba embarazada. Todas sus promesas, todas las conversaciones sobre salvar el matrimonio, todo era mentira. Simplemente estaba ganando tiempo, preparándose para su nueva vida e intentando asegurarse las condiciones más favorables para el divorcio. Carol se sentía doblemente traicionada. Y ahora tenía que defender sus derechos en los tribunales contra el hombre que una vez le prometió estar con ella, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte los separara. La notificación del proceso de divorcio llegó 2 semanas después de la reunión en la cafetería. Carol lo esperaba, pero aún así sintió que se le doblaban las piernas cuando vio el sobre oficial. Woodrow no solo solicitó el divorcio, sino que exigió que se acelerara el proceso debido a circunstancias especiales. Las circunstancias especiales eran, evidentemente, el embarazo de Heather. Carol se puso inmediatamente en contacto con Amelia Preston, quien, tras revisar los documentos, frunció el ceño. No solo quieren un divorcio rápido, sino también una división desigual de los bienes. Woodrow exige el 70% del valor de la casa y la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. ¿En qué se basa?, se indignó Carol. Los dos hemos trabajado todos estos años. Afirma que contribuyó en mayor medida a la hipoteca y al mantenimiento de la casa. Amelia hojeó los documentos. Y que su salario siempre fue la principal fuente de ingresos de la familia. Eso no es cierto. Carol sintió cómo la sangre le subía a las mejillas por la indignación. Siempre hemos ganado más o menos lo mismo, y en los últimos años, yo incluso más. Amelia golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. ¿Tienes pruebas documentales? ¿Extractos bancarios, declaraciones de impuestos? Por supuesto, asintió Carol. Siempre he llevado la contabilidad de nuestras finanzas, a diferencia de Woodrow, que parece preferir inventarse su propia versión de la realidad. Bien, asintió la abogada. Reúna todo lo que tenga. Vamos a impugnar estas demandas en los tribunales. La primera vista preliminar se fijó para la semana siguiente. Carol pasó 7 días como en una nube, trabajando, reuniendo documentos para Amelia, pasando noches en vela.
Apenas comió y adelgazó tanto que tuvieron que arreglarle urgentemente el traje que había comprado para el juicio. Petra intentó apoyar a su amiga como pudo. «Tienes que demostrarle que no estás derrotada», le dijo mientras la ayudaba a elegir el atuendo para la vista. «Ponte como si fuera el mejor día de tu vida». Carol sonrió débilmente. «Es difícil parecer feliz cuando te sientes traicionada y abandonada». «Entonces aparenta ser fuerte», dijo Petra con seriedad. «No le dejes ver tu dolor. Eso solo le alegrará». El día de la audiencia, Carol se puso un sobrio traje azul oscuro, se peinó con elegancia y se maquilló discretamente. En el espejo se reflejaba una mujer pálida pero decidida, con la mirada fija. «Lo conseguiré», le dijo a su reflejo, aunque por dentro temblaba. El tribunal del condado de Grand Island, un enorme edificio de piedra gris, parecía especialmente inhóspito en ese día nublado. En el pasillo, Carol vio a Woodrow sentado en un banco junto a un hombre con un traje caro, aparentemente su abogado. Junto a ellos estaba Heather. Su embarazo aún no se notaba, pero tenía la mano sobre el vientre en un gesto que no dejaba lugar a dudas. Carol sintió una punzada de dolor. No hacía mucho. Imaginaba cómo sería llevar al hijo de Woodrow. Ahora ese sueño no solo se había desvanecido, sino que parecía una amarga burla del destino. Amelia, al notar la mirada de su clienta, le dijo en voz baja: «No los mires, concéntrate en el caso». Carol asintió y apartó la mirada. Cuando los llamaron a la sala, caminó con la cabeza bien alta, sintiendo las miradas de los presentes. Woodrow y Heather la seguían, discutiendo algo en voz baja. El juez Howard Phelps, un hombre mayor con una mirada atenta bajo unas cejas pobladas, comenzó la sesión anunciando el motivo de la vista. Caso de divorcio entre Woodrow Patrick Barrons y Carol Ann Barrons, dijo en tono oficial. El señor Barrons ha presentado una demanda solicitando la tramitación acelerada del caso y un procedimiento especial de división de bienes. ¿Están listos los abogados de las partes para presentar sus argumentos? El abogado de Woodrow, que se presentó como Niels Hoffman, se levantó primero. «Su señoría, mi cliente solicita la disolución inmediata del matrimonio debido a sus planes de formar una nueva familia. Su pareja, la señorita Heather Latimore, está embarazada y el señor Barrons desea legalizar esta relación antes del nacimiento de su hijo». El juez Phelps miró a Amelia. «¿Abogado de la demandada?» Amelia Preston se levantó, irradiando confianza. «Su señoría, no nos oponemos a la disolución del matrimonio como tal. Sin embargo, nos oponemos categóricamente a la división desigual de los bienes que propone el señor Barrons. Mi clienta ha contribuido de forma equitativa al presupuesto familiar durante los 15 años de matrimonio, lo cual queda confirmado por los documentos», señaló la carpeta con los papeles. «Además, consideramos sospechosa tanta prisa por dividir los bienes y nos gustaría realizar una auditoría completa de la situación financiera de las partes». Woodrow le susurró algo a su abogado, y éste se levantó de nuevo. «Señoría, la señora Barrons trabaja en televisión y tiene unos ingresos elevados y estables, mientras que mi cliente necesita una vivienda para su familia en crecimiento. Consideramos que nuestra propuesta de reparto es justa, dadas las circunstancias». Amelia replicó: «El hecho de que tenga una nueva pareja y esté esperando un hijo no es motivo para una división desigual de los bienes adquiridos conjuntamente. Es más, tenemos motivos para creer que el señor Barrons está ocultando deliberadamente parte de sus activos». El debate se prolongó durante aproximadamente 1 hora. Carol observaba a Woodrow, sentado frente a ella. Parecía seguro de sí mismo, incluso engreído, intercambiando miradas de vez en cuando con Heather, que estaba sentada en la sala. Heather, por su parte, parecía nerviosa. No dejaba de jugar con la pulsera que llevaba en la muñeca y se mordía los labios. Finalmente, el juez Phelps dijo: «Fijo la próxima vista para dentro de 2 semanas.
Para entonces, ambas partes deberán presentar información completa sobre su situación financiera. De momento, me inclino por un reparto equitativo de los bienes, a menos que se presenten pruebas convincentes de lo contrario. Woodrow estaba claramente descontento con esta decisión. Al salir de la sala, interceptó a Carol en el pasillo. «¿Por qué lo complicas todo?», le espetó. «Con tu sueldo puedes permitirte perfectamente una nueva vivienda». «No se trata de dinero, Woodrow», respondió Carol con calma. «Se trata de justicia. No te permitiré que te lleves lo que hemos construido juntos. Solo te estás vengando de mí por haber encontrado la felicidad con otra», dijo con el rostro desfigurado por la ira. «No, Woodrow. Solo quiero lo que me pertenece por derecho». Heather se acercó a ellos y, ostentosamente, tomó a Woodrow del brazo. «Vamos, cariño, es hora de ir al médico». Antes de marcharse, Woodrow lanzó por encima del hombro. «Una hora después de la vista judicial te encontrarás en la calle, porque tengo una nueva familia. Puedes estar segura». Amelia, que había presenciado la escena, negó con la cabeza. «Tu ex no se caracteriza precisamente por su tacto, y eso puede jugarnos a nuestro favor». Al día siguiente, Carol recibió un ramo de flores de Archie, el hermano de Woodrow. El ramo venía acompañado de una breve nota. «Siento lo que está pasando. Si necesitas ayuda, llámame». Carol se sintió conmovida por este gesto, pero no llamó. En ese momento quería minimizar el contacto con la familia Barron. Las 2 semanas previas a la siguiente vista transcurrieron en una intensa preparación. Amelia trabajó con el contable, analizando los documentos financieros que Carol le había proporcionado. Encontraron varias anomalías. Grandes retiradas de efectivo de la cuenta de Woodrow durante los últimos 6 meses, sin justificar con ninguna factura o recibo. Podría haber transferido ese dinero a otras cuentas o haberlo invertido en algo que no ha comunicado, supuso Amelia. Tenemos que averiguarlo. En la segunda vista, el ambiente era aún más tenso. Woodrow permaneció impasible mientras Amelia presentaba pruebas de la igual contribución financiera de Carol a la familia. A continuación, pasó a la cuestión de las transacciones sospechosas. Su señoría, en los últimos 6 meses, se han retirado en efectivo unos $30,000 de la cuenta personal del señor Barrons. No vemos estos fondos en ningún activo declarado. El juez Fells se volvió hacia el abogado Woodrow. «Señor Hoffman, ¿puede su cliente explicar estas transacciones?» Niels Hoffman discutió rápidamente algo con Woodrow y luego respondió. «Su señoría, estos fondos se gastaron en gastos corrientes, incluyendo el alquiler de un apartamento tras la ruptura con su esposa y los gastos médicos relacionados con el embarazo de la señorita Lattimore». Amelia no dejó pasar la oportunidad. «Su señoría, incluso si aceptamos esta explicación, las cantidades son desproporcionadas. El alquiler medio de un apartamento en Grand Island no supera los $1,000 al mes. El seguro médico de la señorita Lattimore debería cubrir la mayor parte de los gastos del embarazo. ¿Dónde están el resto de los fondos?» Woodrow empezó a ponerse nervioso. Volvió a susurrarle algo a su abogado, quien luego dijo: «Mi cliente se estaba preparando para el nacimiento del bebé, comprando las cosas necesarias y ahorrando para la educación. 6 meses antes del nacimiento», preguntó escéptico el juez Fells. «¿Y todo en efectivo?». La discusión continuó, volviéndose cada vez más tensa. Heather, sentada en la sala, parecía cada vez más inquieta. Finalmente, el juez tomó una decisión. A la luz de las pruebas presentadas y de las operaciones financieras inexplicables, ordeno una auditoría completa de los activos de ambas partes por parte de un auditor independiente. Hasta que se complete la auditoría, no se tomará ninguna decisión sobre la división de los bienes». Woodrow se levantó de un salto. «Su señoría, eso es inaceptable. Tengo que proporcionar una vivienda a mi pareja embarazada. No podemos esperar meses». «Señor Barrons», dijo el juez con severidad,
Contrólese en mi sala. Su prisa y su comportamiento agresivo me hacen sospechar. Heather jugueteaba nerviosamente con su bolso, sin levantar la vista. Algo en su comportamiento llamó la atención del juez. «Señorita Latimore», le dijo inesperadamente, «¿está segura de que el padre de su hijo es el señor Barrons?» Se hizo el silencio en la sala. Heather palideció. «Sí, señoría, por supuesto». El juez Phelps pulió pensativamente con los dedos sobre la mesa. Teniendo en cuenta la inusual prisa y persistencia del señor Barrons, así como su evidente deseo de privar a su exesposa de la parte que le corresponde de los bienes, considero necesario realizar una prueba de ADN. ¿Qué? Woodrow volvió a levantarse de un salto. ¡Es absurdo! ¿Qué relación tiene la paternidad con la división de los bienes? Una relación muy directa, señor Barrons, respondió tranquilamente la jueza. Si utiliza el embarazo como medio de presión en el proceso de divorcio, el tribunal debe asegurarse de que sus demandas están justificadas. Amelia sonrió discretamente. El juez Phelps era famoso por su perspicacia y ahora ésta había jugado a su favor. La fecha de la siguiente vista, en la que se presentarían los resultados de la prueba de ADN, se fijó para dentro de 3 semanas. Durante todo ese tiempo, Carol se sintió como en una montaña rusa emocional. Por un lado, la prolongación del proceso le daba más tiempo para reunir pruebas y prepararse para la posible pérdida de su casa. Por otro lado, cada comparecencia en el tribunal, cada encuentro con Woodrow y Heather era angustioso. Petra le ofreció a Carol quedarse en su casa. «No tienes por qué quedarte sola en esta casa, rodeada de recuerdos». Pero Carol se negó. «Si me voy ahora, será como rendirme. No me daré por vencida sin luchar». Archie la llamó varias veces para expresarle su apoyo. En una de las conversaciones, mencionó que hacía tiempo que no veía a su hermano. Woodrow ha roto prácticamente todos los lazos con la familia. Está completamente bajo la influencia de Heather. El día antes de la audiencia decisiva, Carol no podía encontrar su lugar. Revisaba viejas fotos, tratando de entender cuándo exactamente había comenzado a desmoronarse su matrimonio. ¿Hubo algún momento en el que ella pudiera haber cambiado algo? ¿O Woodrow siempre había sido así, capaz de traicionar, pero simplemente lo ocultaba bien? Por la mañana, Amelia llamó con una noticia inesperada. «El tribunal ya ha recibido los resultados de la prueba de ADN. Nos han informado de que la audiencia se ha adelantado a las 11 de la mañana». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Carol, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad, «pero prepárate para cualquier giro inesperado. El tribunal estaba inusualmente concurrido». Carol se fijó en que, además de Woodrow y Heather, también estaba Archie, sentado en un rincón alejado de la sala. Él le hizo un gesto con la cabeza, pero no se acercó. El juez Phelps comenzó sin preámbulos. «El tribunal ha recibido los resultados de la prueba de ADN solicitada en la vista anterior. Debo señalar que se trata de un procedimiento inusual en un proceso de divorcio, pero en este caso ha resultado justificado. Woodrow parecía seguro de sí mismo, incluso complacido. Heather se mordía nerviosamente el labio. Según los resultados de la prueba», continuó el juez, revisando los documentos, «el señor Woodrow Patrick Barrons no es el padre biológico del niño que espera la señorita Heather Latimore». En la sala se hizo un silencio ensordecedor. Carol sintió que se le cortaba la respiración. Woodrow se quedó paralizado. Su rostro cambió lentamente, pasando de la seguridad a la conmoción y luego a la ira. «Es imposible», exclamó, levantándose de un salto. «La prueba es errónea». Heather se levantó de un salto tras él. «No puede ser», gritó, con la voz quebrada en un tono agudo. «La prueba está equivocada». El juez Phelps golpeó con el martillo. «Orden en la sala.
Señor Barrons, señorita Lattimore, siéntense inmediatamente o los expulsaré de la sala. Woodrow se volvió hacia Heather, con el rostro desencajado por la ira. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Heather miró a su alrededor con miedo, y su mirada se cruzó por un instante con la de Archie, que estaba sentado en un rincón de la sala. Algo pasó entre ellos, una especie de entendimiento indescriptible. Carol de repente lo entendió todo. Pasó la mirada de Heather a Archie y viceversa. Es posible que... La idea era tan inesperada que casi la pronunció en voz alta. El juez Phelps volvió a golpear con el mazo. A la luz de estas circunstancias, desaparecen los motivos para un juicio acelerado y una división desigual de los bienes. El tribunal decide dividir los bienes gananciales de los Barrons en partes iguales, de acuerdo con la legislación del Estado. Woodrow se quedó atónito, como si no entendiera lo que estaba pasando. Todo su futuro, cuidadosamente construido, se desmoronaba ante sus ojos. Señoría, intervino su abogado tratando de salvar la situación. Los resultados de la prueba no influyen en la decisión de mi cliente de divorciarse y formar una nueva familia. Quizás, respondió fríamente el juez, pero influyen directamente en la división de los bienes, que ahora se llevará a cabo de forma estándar. Heather, todavía pálida, se dirigió hacia la salida de la sala, casi corriendo. Woodrow, recuperando el sentido, la siguió, lanzando a Carol una mirada llena de odio, como si ella fuera la culpable de todo lo que había sucedido. Carol se quedó sentada, aturdida por lo que estaba pasando. Amelia se inclinó hacia ella. «Es una victoria, Carol. Ahora tus derechos están protegidos». «Sí», asintió Carol, sintiendo una extraña sensación de vacío. «¿Pero a qué precio?» Miró a Archie, que seguía sentado en la sala, mirando la puerta por la que habían desaparecido Woodrow y Heather. En su rostro se mezclaban la culpa y el alivio. Carol se dio cuenta de repente de que la historia de la traición era mucho más complicada de lo que podía imaginar. Los pasillos del tribunal de Grand Island se llenaron del eco de los gritos. Woodrow, que había alcanzado a Heather justo a la salida del edificio, la agarró del brazo. «¡Detente inmediatamente!». Su voz temblaba por la ira que apenas podía contener. «¡Me debes una explicación!». Heather se soltó, con el rostro desfigurado por el miedo y la ira al mismo tiempo. «Suéltame. La prueba está equivocada, estoy segura. Es algún error del laboratorio. Deja de mentir». Woodrow alzó la voz, sin importarle que los demás visitantes del tribunal los oyeran. «Sabes que la prueba no se equivoca. Todo era mentira, ¿verdad? El niño, nuestro futuro, ¿todo?». Heather dio un paso atrás, cubriéndose instintivamente el vientre con la mano. «No te mentí, Woodrow. Realmente pensaba... Estaba segura». «¿Segura?». Woodrow se rió con amargura. «¿De qué estabas segura exactamente? ¿De que podrías hacer pasar el hijo de otra persona por mío?». Carol, que había salido de la sala de audiencias junto con Amelia, se detuvo para observar la escena. Sentía una extraña parálisis. Después de 15 años de matrimonio, apenas reconocía al hombre con el que se había casado. Este hombre enfurecido, gritando a una joven en el pasillo del tribunal, le parecía un extraño. Amelia dijo en voz baja: «Será mejor que nos vayamos. Este no es nuestro drama». Pero antes de que pudieran dirigirse hacia la salida, Archie salió de la sala. Se detuvo un momento, mirando a su hermano y a Heather, y luego se dirigió decididamente hacia ellos. «Woodrow», lo llamó al acercarse. «Basta. Aquí no». Woodrow se dio la vuelta bruscamente. Al ver a su hermano, primero se sorprendió, luego su rostro adquirió una expresión aún más airada. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Archie, bajo, delgado, con el mismo pelo castaño que Woodrow, pero con rasgos más suaves, respondió con calma: «He venido a apoyar a Carol. A diferencia de ti, creo que 15 años de matrimonio merecen respeto». Heather, al ver a Archie, palideció notablemente.
Dio otro paso atrás, como si quisiera desaparecer entre las paredes. Este movimiento no pasó desapercibido para Woodrow. Desvió la mirada de su hermano a su amante y viceversa. «No», susurró, comprendiendo de repente todo. «No me digas...» Archie no apartó la mirada. «Tenemos que hablar, Woodrow, pero no aquí. ¡Aquí!», rugió Woodrow. «Habla ahora. ¿Eres tú? ¿Eres el padre?». Los asistentes al juicio se detuvieron, observando con curiosidad el drama que se desarrollaba. Carol sintió cómo se le subían los colores a la cara por lo incómoda de la situación. Archie respiró hondo. «Sí, Woodrow, es mi hijo». Se produjo un breve y ensordecedor silencio. Entonces, Woodrow se abalanzó sobre su hermano con un rugido. Archie, que esperaba esa reacción, tuvo tiempo de apartarse, pero Woodrow lo golpeó de todos modos y ambos cayeron al suelo de mármol del pasillo. «¡Traidor! ¡Mi propio hermano!», gritó Woodrow, tratando de golpear a Archie. Los guardias del tribunal reaccionaron rápidamente y separaron a los hermanos. Heather sollozaba, apoyada contra la pared. Carol se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada de la escena. «Señora, es mejor que se vaya», le dijo uno de los guardias. «Aquí no es seguro». Pero antes de que Carol pudiera moverse, el juez Phelps, atraído por el ruido, salió de la sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con severidad. Los guardias seguían sujetando a Woodrow, que, sin embargo, no dejaba de gritar acusaciones contra su hermano. «Señor Barrons», alzó la voz el juez, «contrólese inmediatamente o será arrestado por desacato al tribunal». Woodrow finalmente se calló, respirando con dificultad. Tenía el rostro enrojecido por la ira y los ojos inquietos, sin fijarse en nadie. «Que todo el mundo vuelva a la sala», ordenó el juez Phelps. «Inmediatamente». Escoltados por los guardias, Woodrow, Archie y Heather fueron devueltos a la sala del tribunal. Carol y Amelia los siguieron. El juez Phelps volvió a ocupar su asiento y miró a todos los presentes con severidad. «No toleraré este tipo de comportamiento en un tribunal. Señor Archie Barrons, le ruego que se presente oficialmente para que conste en acta». Archie se levantó. «Archibald James Barrons, su señoría. Soy el hermano del acusado, Woodrow Barrons, y, según entiendo por el incidente ocurrido en el pasillo, usted afirma ser el padre biológico del niño que espera la señorita Lattimore». «Sí, su señoría», respondió Archie con firmeza. «Su señoría», intervino el abogado de Woodrow, Niels Hoffman. «Esta circunstancia no influye en modo alguno en la cuestión de la división de bienes entre mi cliente y la señora Barrons. Déjeme decidir qué influye y qué no en el caso que nos ocupa, señor Hoffman», respondió fríamente el juez. «Señorita Lattimore, acérquese a la tribuna, por favor». Heather, aún pálida y temblorosa, se acercó al lugar indicado. «Señorita Lattimore, ¿confirma la declaración del señor Archibald Barrons?». Heather bajó la mirada. «Yo no estaba segura, su señoría. De hecho, era muy amiga de ambos hermanos en aquella época». Un murmullo recorrió la sala. Woodrow estaba sentado, con la mirada fija en un punto, el rostro congelado en una máscara de fría ira. «Y usted admitió que el padre podría no ser el señor Woodrow Barrons, pero aún así le permitió creerlo y utilizarlo como argumento en el proceso de divorcio». La voz del juez era seca y oficial. «Quería que fuera Woodrow», respondió Heather en voz baja. «Tenía la esperanza, pensaba que era su hijo». «Tenía la esperanza», repitió el juez. «Señor Archibald Barrons, ¿desde cuándo sabía usted que la señorita Lattimore estaba embarazada?». Archie se enderezó. «Desde hace unos 3 meses, su señoría. Heather me lo contó después de enterarse ella misma». «¿Y usted sabía que su hermano consideraba al niño como suyo?». Archie cambió incómodo el peso de un pie a otro. «Sí, su señoría. Heather me pidió que no interviniera. Dijo que quería estar con Woodrow y que él era más adecuado para el papel de padre. Yo
Yo acepté, aunque sabía que no estaba bien. Carol se quedó sentada, atónita ante el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Toda la situación le parecía irreal, como una pesadilla. El juez Fels miró a Archie con una condena mal disimulada. ¿Y ha decidido hablar solo ahora? No podía seguir callado, señoría. Especialmente cuando vi cómo Woodrow intentaba quitarle la casa a Carol, utilizando el embarazo de Heather como excusa. Eso no está bien. Es un poco tarde para que le remuerda la conciencia, comentó el juez. Señor Woodrow Barrons, ¿tiene algo que decir? Woodrow se levantó lentamente. Su voz sonaba inusualmente tranquila, pero en esa tranquilidad se percibía frialdad. No tengo nada más que decir, señoría. Todos en quienes confiaba me han engañado. Quiero acabar con esta farsa lo antes posible. El juez Fels estudió a Woodrow durante unos instantes y luego dirigió la mirada a Carol. Señora Barrons, a la luz de todo lo ocurrido, ¿sigue insistiendo en la división equitativa de los bienes? Carol se levantó, sintiendo las miradas de todos los presentes. Sí, su señoría. 15 años de matrimonio no son poca cosa, independientemente de cómo hayan terminado. He invertido en nuestro hogar y en nuestra vida tanto como Woodrow. No pido más, pero tampoco aceptaré menos. El juez asintió. Está mostrando una prudencia digna de respeto en esta difícil situación. El tribunal decide dividir todos los bienes adquiridos conjuntamente por los Barrons en partes iguales. La casa se venderá, a menos que las partes lleguen a otro acuerdo, y los ingresos se dividirán a partes iguales. Todas las cuentas bancarias, inversiones y demás activos también se dividirán en partes iguales. Amelia estrechó silenciosamente la mano de Carol bajo la mesa. Era una victoria. Pero Carol no sentía triunfo, solo cansancio y el deseo de que todo terminara de una vez. El juez continuó. Además, teniendo en cuenta el intento del señor Woodrow Barrons de engañar al tribunal con respecto a las circunstancias que supuestamente requieren una división desigual de los bienes, el tribunal le obliga a pagar las costas judiciales de ambas partes. Woodrow se estremeció, pero no dijo nada. Su abogado parecía descontento, pero tampoco protestó. Sabía que habían perdido. Se levanta la sesión. Los detalles de la división de los bienes se formalizarán en un plazo de 30 días, dijo el juez Fels, golpeando con el martillo para indicar el final de la vista. Todos comenzaron a levantarse. Carol notó que Heather se dirigía apresuradamente hacia la salida, evitando mirar a nadie a los ojos. Archie permanecía de pie, indeciso, sin saber si acercarse a su hermano. Woodrow recogía lentamente sus papeles, con movimientos mecánicos y el rostro inexpresivo. Carol se acercó a él, no por compasión, sino más bien por curiosidad. ¿Quién era este hombre con el que había vivido tantos años? Woodrow. Lo llamó en voz baja. Él levantó la vista, con una mirada vacía. ¿Qué quieres, Carol? ¿Disfrutar de mi humillación? No. Ella negó con la cabeza. Solo quería decir que lamento que todo haya terminado así. Woodrow sonrió con amargura. ¿Lo lamentas? Tú eres la única que ha salido ganando con todo esto. Nadie ha salido ganando, Woodrow, respondió Carol con calma. Yo he perdido a mi marido, tú has perdido a tu mujer, a tu hermano y a la mujer que creías amar. Todos hemos perdido algo. Woodrow cerró el maletín y se enderezó. Me pondré en contacto contigo por lo de la casa. Adiós, Carol. Se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. En la puerta se topó con Archie, que intentó decir algo, pero Woodrow simplemente pasó de largo sin siquiera mirar a su hermano. Archie, tras dudar un momento, se acercó a Carol. Lo siento mucho, Carol, por todo, por toda esta situación. ¿Lo sabías desde el principio?, preguntó ella mirándolo a los ojos. ¿Lo de Woodrow y Heather? ¿Lo del bebé? Archie bajó la mirada. No desde el principio. Me enteré de su relación cuando ya llevaban juntos un mes. Heather,
También trabajaba en mi departamento. Nos acercamos durante una de las salidas corporativas. En ese momento, ella ya estaba saliendo con Woodrow, pero él no le prestaba mucha atención. Nosotros... Solo pasó un par de veces, lo juro. Luego me enteré de que estaba embarazada. Ella dijo que quería estar con Woodrow, que él era más confiable, más exitoso. Archie frunció el ceño al oír sus propias palabras. Acepté retirarme. No estuvo bien, lo sé. ¿Por qué has decidido hablar ahora? Carol no sentía ira, solo cansancio y ganas de comprender. He visto cómo te trata Woodrow, respondió Archie en voz baja. ¿Cómo intenta dejarte sin nada después de 15 años de matrimonio? No estaba bien. Y cuando el juez ordenó la prueba de ADN, me di cuenta de que la verdad saldría a la luz de todos modos. Decidí que era mejor contarlo yo mismo. Amelia se apartó discretamente para darles la oportunidad de hablar. ¿Qué pasará ahora contigo y Heather?, preguntó Carol. Archie se encogió de hombros. No lo sé. No ha respondido a mis llamadas en las últimas semanas. Creo que esperaba que la prueba confirmara la paternidad de Woodrow, pero es mi hija, Carol. No puedo simplemente dar la espalda. Carol asintió. A pesar de todo, Archie siempre le había parecido más decente que Woodrow. Quizás se equivocaba, pero ahora veía en sus ojos un arrepentimiento sincero. Buena suerte, Archie, dijo ella, dándose la vuelta para marcharse. Espero que Heather y tú encontréis la manera de hacer lo correcto, por el bien del niño. Al salir del juzgado junto con Amelia, Carol respiró profundamente el aire fresco. Por primera vez en muchas semanas sintió algo parecido al alivio. La batalla se había ganado, aunque de una manera extraña e inesperada. Bueno, dijo Amelia mientras caminaban hacia el aparcamiento. Ha sido un caso inusual. Sin duda, sonrió débilmente Carol. Gracias por todo. Solo he hecho mi trabajo. Amelia se encogió de hombros. Y, sinceramente, su exmarido ha hecho la mitad del trabajo por mí con su comportamiento en el tribunal. ¿Y ahora qué?, preguntó Carol. ¿Con la casa, con todo lo demás? Ahora estamos esperando la decisión oficial del tribunal sobre la división de los bienes. Según tengo entendido, ni usted ni el señor Barrons quieren quedarse con la casa. Carol se quedó pensativa. La casa que había sido su fortaleza durante 15 años ahora parecía llena de fantasmas del pasado. No, respondió finalmente. Creo que es mejor venderla y empezar de cero. Una decisión sensata, asintió Amelia. Me encargaré de preparar todos los documentos necesarios. Carol se sentó en su coche, pero no se apresuró a marcharse. Miró el edificio del tribunal, donde acababa de dar un giro a su vida. 15 años de matrimonio habían llegado oficialmente a su fin. Y aunque todo había terminado de forma diferente a como ella había soñado, al menos se había hecho justicia. Llamó a Petra. Todo ha terminado, dijo cuando su amiga respondió. El juez ha fallado a mi favor. Reparto equitativo de los bienes. Genial, exclamó Petra. Sabía que ganarías. ¿Cómo estás? Cansada, agotada, pero, por extraño que parezca, me siento aliviada. Ven a mi casa, propuso Petra. Abriremos una botella de vino y celebraremos tu libertad. Carol sonrió. Gracias, pero hoy no. Quiero estar sola, asimilarlo todo. Al volver a casa, Carol sintió por primera vez en mucho tiempo que realmente era su hogar, aunque fuera por poco tiempo. Pronto tendría que venderlo, pero ahora podía disfrutar de la tranquilidad sin temor a que Woodrow apareciera de repente con nuevas exigencias. Una semana después, Carol se encontró por casualidad con Heather en el supermercado. Al ver a la antigua amante de su marido, no sintió ira, sino una extraña indiferencia, como si esa mujer fuera un personaje de un sueño olvidado hacía mucho tiempo. Heather, al ver a Carol, se quedó paralizada, sin saber si marcharse rápidamente o acercarse. Finalmente, armándose de valor, se acercó. Carol,
Lo siento mucho. Carol la miró atentamente. Era una mujer joven, de no más de 30 años, con el vientre notablemente redondeado, que parecía perdida y asustada. ¿Qué es lo que sientes, Heather?, preguntó Carol con calma. ¿Que hayas destruido mi matrimonio? ¿O que tu plan no haya funcionado? Heather bajó la mirada. Todo. Yo no planeé todo esto. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repitió Carol como un eco. Sabes, hace 15 años, cuando conocí a Woodrow, tampoco planeaba enamorarme. Simplemente sucedió. Pero no destruí el matrimonio de otra persona ni mentí sobre quién era el padre de mi hijo. Me voy de Grand Island, dijo Heather de repente. He encontrado trabajo en Omaha. Voy a empezar de cero. ¿Y qué pasa con Archie?, se sorprendió Carol. Dijo que quería formar parte de la vida del niño. Sabe dónde encontrarme si quiere, respondió Heather evasivamente. Adiós, Carol. Y perdóname otra vez. Se marchó sin mirar atrás. Carol la vio alejarse pensando en los extraños giros que da la vida. La mujer que había destruido su matrimonio se encontraba ahora en una situación difícil, embarazada, abandonada, obligada a empezar de cero en una ciudad desconocida. Ironía del destino, pensó Carol, volviendo a sus compras. Un mes después del juicio, todos los trámites estaban resueltos. La casa se había puesto a la venta y las cuentas conjuntas se habían dividido. Woodrow, a través de su abogado, le entregó a Carol los documentos de su parte de las acciones de su empresa. Ella ni siquiera sabía que tenían esas inversiones. Carol comenzó a buscar un nuevo apartamento. Quería algo completamente diferente a la casa que había compartido con Woodrow. Algo moderno, minimalista, sin cosas innecesarias ni recuerdos. Petra la apoyó en su decisión. Un nuevo lugar, una nueva vida, le dijo. Incluso te envidio un poco. Se te abren tantas posibilidades. Carol no estaba tan segura de ello, pero intentaba mirar hacia adelante con optimismo. Al fin y al cabo, solo tenía 40 años. Aún le quedaba media vida por delante. Apenas había sabido nada de Woodrow. Según los rumores de la ciudad, él también se iba a marchar de Grand Island, al parecer porque tenía demasiados recuerdos desagradables vinculados a ese lugar. Archie llamó una vez a Carol para saber cómo estaba y contarle que estaba intentando ponerse en contacto con Heather en Omaha. «Quiero ser el padre de ese niño», dijo. «Aunque Heather no quiera estar conmigo, no puedo simplemente olvidar mi responsabilidad». Carol le deseó suerte. Pasara lo que pasara entre todos ellos, un niño inocente no debía pagar por los errores de los adultos. Cuando se resolvieron todos los trámites y el divorcio entró en vigor oficialmente, Carol sintió un extraño vacío. 15 años de su vida habían estado ligados a un hombre que, al final, la había traicionado. Le costaba creer que todo hubiera terminado así, en la sala del tribunal, entre gritos y acusaciones. Pero la vida continuaba. Carol volvió al trabajo con nuevas fuerzas. Incluso aceptó la propuesta de la dirección del canal de presentar un programa adicional sobre fenómenos meteorológicos extremos. Sus días estaban llenos y las noches... Bueno, también se puede acostumbrarse a la soledad. A veces, al despertarse por la noche, pensaba en Woodrow, no con nostalgia o ira, sino con perplejidad. ¿Cómo era posible que la persona a la que creía conocer mejor que a nadie en el mundo resultara ser un completo desconocido? Quizás nunca lo había conocido de verdad, o había cambiado con el tiempo y ella no se había dado cuenta. Pero por la mañana esos pensamientos se desvanecían. Carol tenía trabajo, amigos, planes para el futuro. La vida no había terminado con el divorcio, simplemente había cambiado, abriendo nuevos caminos. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Una joven familia con 2 hijos se enamoró de las amplias habitaciones y el gran patio trasero. Carol se sentía triste y feliz al mismo tiempo. Esa casa se merecía una familia que la llenara de risas y amor.
Invirtió su parte de la venta en un pequeño pero moderno apartamento en el centro de la ciudad, con vistas al río y al parque. Un nuevo comienzo. Heather desapareció de sus vidas tan repentinamente como había aparecido. Carol no volvió a saber nada de ella, salvo lo que le contaba Archie. Heather había dado a luz a un niño sano y le permitía a Archie ver a su hijo, aunque la relación entre ellos no había funcionado. Woodrow también desapareció de la vida de Carol. Se decía que se había mudado a otro estado y había empezado de cero. A veces Carol se preguntaba si él se acordaba de ella, de los 15 años que habían pasado juntos. ¿O era para él solo un capítulo que prefería olvidar? De todos modos, eso ya no importaba. Carol había tomado una decisión: seguir adelante sin mirar atrás. La vida es demasiado corta para desperdiciarla lamentándose por el pasado y por las personas que no apreciaron lo que tenían. Las cajas de cartón llenaban el salón de la casa en la que Carol había vivido durante 15 años. Ahora cada cosa, cada recuerdo, requería una decisión: llevárselo a su nueva vida o dejarlo en el pasado. Carol se sentó en el suelo y hojeó las fotos de un viejo álbum. Ahí estaban ella y Woodrow en Hawái, en su 10º aniversario. Ahí estaba la cena de Navidad con sus padres, un picnic familiar con Archie y otros parientes de los Barron. Carol dejó el álbum a un lado. Esos recuerdos ya no le proporcionaban alegría, solo un dolor sordo, atenuado por el tiempo, pero aún perceptible. Decidió dejar los álbumes en una caja aparte, no para llevárselos, pero tampoco para tirarlos. Quizás algún día pudiera mirar esas fotos sin amargura. Petra, que la ayudaba a empaquetar los libros, observaba atentamente a su amiga. ¿Estás bien? Carol sonrió débilmente. En la medida de lo posible. Es extraño despedirse de una casa en la que ha pasado tantas cosas, buenas y no tan buenas. Un nuevo apartamento, una nueva vida. Petra cerró otra caja con cinta adhesiva. Además, tu casa es increíble. Vistas al río, cerca del centro. Yo misma viviría allí. Si te cansas de tu grandullón de Jeff, siempre puedes venir a vivir conmigo, bromeó Carol tratando de aliviar el ambiente. No me tientes, se rió Petra. Llevo 15 años casada y, a veces, estoy dispuesta a huir incluso a una caja de cartón debajo de un puente. Carol sonrió, pero una sombra pasó por sus ojos. 15 años. Eso es lo que he vivido con Woodrow. ¿Y cuál ha sido el resultado? Petra se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Oye, no empieces otra vez. No es culpa tuya que él haya resultado ser así. Lo sé, suspiró Carol. Es solo que a veces pienso, quizás había alguna señal, algo que no vi. Deja de torturarte, dijo Petra con firmeza. Woodrow es un hombre adulto que tomó su decisión, una mala decisión. Ahora te toca a ti elegir, y a juzgar por este apartamento vas por buen camino. Carol asintió con gratitud. Sin el apoyo de Petra, los últimos meses habrían sido mucho más difíciles. Después de aquella memorable vista judicial en la que se reveló la verdad sobre la paternidad del hijo de Heather, la vida de Carol se convirtió en una sucesión de trámites: papeles para vender la casa, reparto de bienes, búsqueda de una nueva vivienda. En medio de todo ese caos, Petra era su ancla, recordándole que la vida continuaba. Los mozos de mudanzas vendrán mañana a las 10, dijo Carol, levantándose. Terminemos con la cocina y el dormitorio. El trabajo la ayudaba a no pensar en el doloroso pasado. Carol se sumergió en el embalaje de las cosas con una energía que la sorprendió incluso a ella misma. Al atardecer, la mayor parte de la casa estaba lista para la mudanza. Propongo pedir pizza y abrir el vino, dijo Petra secándose el sudor de la frente. Nos lo hemos ganado. Estoy de acuerdo, asintió Carol sacando el teléfono. Como siempre, con piña. Sí, y no hagas caso a esos gruñones que dicen que la piña en la pizza es una blasfemia. Se sentaron en el suelo del salón con una caja de pizza y una botella de vino tinto. Carol sintió una oleada de gratitud hacia su amiga.
Petra no la había abandonado cuando muchos conocidos comunes prefirieron mantenerse al margen de su escandaloso divorcio. Por los nuevos comienzos, dijo Petra, levantando su copa. Por los amigos leales, respondió Carol, brindando con ella. Hablaron hasta altas horas de la noche. Petra compartió divertidas anécdotas del rodaje y Carol le contó sus planes en el trabajo. Le habían ofrecido dirigir una sección especial sobre el cambio climático. Por primera vez en mucho tiempo, Carol se rió con sinceridad, sin pensar en sus problemas. Al día siguiente, la mudanza transcurrió sorprendentemente bien. Los mozos de mudanzas eran profesionales y cuidadosos. Al atardecer, Carol ya estaba de pie en medio de su nuevo apartamento, rodeada de cajas, pero sintiendo un extraño alivio. Este lugar era solo suyo, sin fantasmas del pasado, sin recuerdos dolorosos. El apartamento estaba situado en la 8ª planta de un edificio moderno en el centro de Grand Island. Las ventanas panorámicas del salón daban al río y desde el balcón se veía el parque de la ciudad. El interior era minimalista, paredes claras, suelo de madera, mucho aire y luz. Todo lo contrario al hogar que compartía con Woodrow, con sus pesados muebles victorianos y sus oscuros papeles pintados. Carol no se apresuró a decorarlo. Quería que cada objeto de su nuevo hogar tuviera un significado, que nada le recordara su vida anterior. Compró una cama nueva, un sofá nuevo, incluso vajilla nueva. De la antigua casa solo se llevó lo imprescindible: ropa, libros y algunos recuerdos de viajes que le eran muy queridos. El trabajo se convirtió en la salvación de Carol. Se sumergió de lleno en un nuevo proyecto, una serie de reportajes sobre el impacto del cambio climático en la agricultura de la región. Esto requería mucha investigación, reuniones con agricultores, científicos y representantes de organizaciones ecologistas. Su apretada agenda no le dejaba tiempo para la introspección y los remordimientos. Sus compañeros de la cadena de televisión fueron muy discretos. Nadie le hizo preguntas innecesarias sobre el divorcio, aunque, por supuesto, todos lo sabían. En una ciudad pequeña como Grand Island, los rumores se propagaban rápidamente. Carol apreciaba ese respeto silencioso por su vida privada. Un mes después de la mudanza, al regresar a casa tras una larga jornada de trabajo, Carol encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una breve nota. Lo siento mucho. Me gustaría hablar contigo, si estás de acuerdo. Archie. Y un número de teléfono. Carol miró la nota durante un largo rato, sin saber qué sentir. Archie siempre había sido para ella simplemente el hermano de su marido, una persona agradable, pero no cercana. Ahora se había convertido en una parte inesperada del drama de su divorcio. Una persona que, tal vez sin intención, pero que sin embargo la había ayudado a descubrir la verdad sobre Woodrow. No llamó. Guardó la nota en el cajón de su escritorio y trató de olvidarla. Al fin y al cabo, ¿qué podían tener en común ella y Archie ahora? ¿Qué sentido tenía esa conversación? Pero una semana después llegó otro sobre. Esta vez había una postal con una imagen del río Platte, el mismo al que daban las ventanas de su nuevo apartamento. Espero que las vistas desde tu nueva casa te hagan feliz. Siempre me ha gustado este río. Si quieres hablar, aquí estoy. Archie. Carol sintió una mezcla de irritación y extraña curiosidad. ¿Por qué Archie era tan insistente? ¿Qué quería decir? Cuando llegó la tercera postal, esta vez con una imagen de un mapa meteorológico y la divertida leyenda «Pronóstico para el futuro», despejado, Carol no pudo resistirse y llamó a Petra. «No te dejará en paz hasta que le escuches», dijo su amiga después de escuchar la historia de las postales. «¿Por qué no quedáis? En un lugar público, claro. Escucha lo que tiene que decir y decide si merece la pena seguir en contacto». «¿Pero para qué?», se preguntó Carol. «Nunca hemos sido íntimos. Es el hermano de mi exmarido que, además, se acostaba con la amante de ese mismo marido. ¿De qué podemos hablar?».
Quizás se sienta culpable, supuso Petra. Y quiere disculparse. Tú decides si le das esa oportunidad o no. Carol dudó durante unos días más. Pero cuando llegó la cuarta postal, con una cafetería local y la nota «Dicen que es el mejor café de la ciudad», finalmente marcó el número de Archie. «Hola», dijo ella al oír su voz. «Soy Carol». «Carol». Archie parecía aliviado. «Pensaba que nunca llamarías». «¿Por qué eres tan insistente, Archie?», preguntó ella directamente. «¿Qué quieres?» «Hablar», respondió él simplemente. «En persona, si es posible. Tengo mucho que explicar». «No estoy segura de querer escuchar explicaciones», dijo Carol con sinceridad. «Todo eso ya es pasado». «Por favor». Había algo en su voz que hizo que Carol se ablandara. «Solo una conversación, y si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo entenderé». Carol suspiró. «Está bien. Una conversación. En el Starbucks de la plaza principal, mañana a las 5. «Gracias», dijo Archie con sinceridad. «Allí estaré». Al día siguiente, al acercarse al café, Carol sintió una extraña tensión. No había visto a Archie desde aquel día en el tribunal, cuando se reveló la verdad sobre la paternidad del hijo de Heather. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría él a ella? Archie ya estaba esperando en una mesa en la esquina. Al ver a Carol se levantó, tirando nerviosamente de su camisa. Parecía demacrado, con ojeras, pero su sonrisa era sincera. «Gracias por venir», dijo cuando Carol se sentó frente a él. «Te he pedido un café con leche. Siempre te ha gustado, si no recuerdo mal». «Sí, gracias», asintió Carol, sorprendida de que él recordara un detalle tan insignificante. Se produjo una pausa incómoda. Archie daba vueltas a la taza de café entre las manos, sin saber claramente por dónde empezar. «Querías hablar», le recordó Carol dando un sorbo al café con leche. «Te escucho». Archie respiró hondo. «Antes que nada, quiero pedirte perdón por todo lo que ha pasado, por mi papel en todo este lío». «¿Tu papel?». Carol levantó una ceja. «¿Te refieres a que te acostaste con la novia de tu hermano?». Archie frunció el ceño. «Sí, eso también. Pero no solo eso. Debería haberte contado la verdad sobre Woodrow y Heather mucho antes, en cuanto me enteré». «¿Cuándo te enteraste exactamente?», preguntó Carol sintiendo cómo le invadía un dolor familiar. «Casi inmediatamente», admitió Archie. «Heather no ocultaba mucho su relación con Woodrow en la oficina. Los vi coqueteando en la fiesta de la empresa en febrero. Le pregunté directamente a Woodrow y él no lo negó. Dijo que las cosas entre ustedes eran plaisir, que su matrimonio se había convertido en una mera formalidad hacía tiempo». Carol apretó los dientes. Incluso ahora, meses después del divorcio, oír hablar de la traición de Woodrow le dolía. «¿Y tú le creíste?». No era una pregunta, sino una afirmación. «No sé si le creí», respondió Archie en voz baja. «Pero lo que sí sé es que no hice lo que debía. No le detuve, no te lo conté. Simplemente miré para otro lado. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Y luego decidiste que, ya que tu hermano estaba engañando a su esposa, ¿por qué no divertirte tú también con su amante?». Carol no pudo ocultar la amargura en su voz. Archie negó con la cabeza. «No es tan sencillo, Carol. No estoy orgulloso de lo que pasó entre Heather y yo. Pero yo no busqué esa relación». Se calló, ordenando sus pensamientos. «Estábamos trabajando en un proyecto. Pasábamos mucho tiempo juntos. Heather sabe ser encantadora cuando quiere. Y yo estaba solo. No es una excusa, solo un hecho». Carol lo miró atentamente. «¿Te enamoraste de ella?». Archie sonrió con amargura. «Creía que me había enamorado. Ahora ya no estoy seguro de que fuera un sentimiento real. Más bien me halagaba su atención. Y, tal vez, en el fondo, me gustaba la idea de poder quitarle una chica a Woodrow», sacudió la cabeza. «Suena horrible, lo sé». «¿Celos fraternos?», sugirió Carol. «Quizás», asintió Archie.
Woodrow siempre ha sido el niño mimado de nuestra familia. Más exitoso, más seguro de sí mismo, conseguía todo lo que quería, incluida tú. Carol levantó las cejas con sorpresa. ¿A mí? Archie se sonrojó. Siempre pensé que Woodrow tenía mucha suerte contigo. Eres inteligente, guapa, con sentido del humor. A veces no entendía cómo podía no apreciar lo que tenía. Carol no supo qué responder. Nunca había pensado en Archie de esa manera, como alguien que pudiera sentir algo por ella. Cuando Heather dijo que estaba embarazada, continuó Archie, me quedé en shock. Ella afirmaba que el padre era Woodrow, pero por las fechas, yo sabía que el niño podía ser mío. Le propuse que se hiciera una prueba, pero se negó. Dijo que quería estar con Woodrow, que él les proporcionaría una vida mejor a ella y al niño. ¿Y tú aceptaste eso? Carol no ocultó su sorpresa. ¿Dejaste que tu hermano creyera que era el padre de tu hijo? No estoy orgulloso de ello, repitió Archie. Estaba confundido, asustado. Heather me amenazó con que, si me entrometía, no me dejaría ver al niño. Y yo me acobardé. Apartó la mirada, claramente avergonzado de su confesión. Pero cuando vi cómo te trataba Woodrow, cómo intentaba dejarte sin recursos, utilizando el embarazo de Heather como excusa, no pude seguir callado. Por eso acudiste al tribunal, comprendió Carol. Sí, sabía que el juez había ordenado una prueba de ADN y que la verdad saldría a la luz de todos modos. Pero quería estar allí, quería decirle la verdad a Woodrow en persona. Se lo merecía. Carol se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Todo era tan confuso, tan doloroso, pero, curiosamente, se sentía aliviada por haber descubierto por fin toda la historia. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Con usted, con Heather, con el niño? Archie suspiró. Heather se mudó a Omaha, como seguramente ya sabrá. Dio a luz a un niño el mes pasado, lo llamó Jason. Su voz sonó tierna. Me deja verlo. Voy allí todos los fines de semana. ¿Y vuestra relación? No hay relación, respondió Archie simplemente. Heather me ha dejado claro que no le interesa tener una relación sentimental conmigo, pero estamos intentando construir una especie de amistad por el bien de Jason. Carol asintió. Algo en su voz, en su mirada, le decía que realmente había cambiado en estos meses, que había madurado. ¿Y Woodrow? ¿Hablan? No. Archie negó con la cabeza. No responde a mis llamadas, no lee mis mensajes, lo entiendo. La traición de un hermano es imperdonable. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Por qué querías hablar conmigo, Archie?, preguntó Carol finalmente. ¿Por qué todas esas tarjetas, esas llamadas? ¿Qué esperas de mí? Archie la miró. ¿Perdón? No, eso sería demasiado. Comprensión, tal vez, y quería asegurarme de que estabas bien, después de todo lo que pasó. Estoy bien, dijo Carol, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. Ha sido duro, pero lo estoy superando. Tengo trabajo, amigos, una nueva casa. La vida sigue. Me alegro, dijo Archie con sinceridad. Te mereces ser feliz, Carol, después de todo lo que has pasado. Hizo una pausa y luego añadió. Si alguna vez necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, solo tienes que decírmelo. Sé que no tengo derecho a pedirte que seamos amigos, pero quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Carol lo miró atentamente. Archie parecía sincero, abierto. No tenía esa calculadora frialdad que con el tiempo había empezado a notar en Woodrow. Gracias por la oferta, dijo ella finalmente. Pero creo que es mejor para ambos seguir adelante. Los Barron ya no forman parte de mi vida, Archie, y no estoy segura de querer volver a cruzarme con alguien de tu familia. Archie asintió, claramente esperando esa respuesta. Lo entiendo, y respeto tu decisión. Se terminó el café y se levantó. Gracias por escucharme. Significa mucho para mí. Gracias por tu sinceridad, respondió Carol levantándose también. Buena suerte con Jason.
Espero que seas un buen padre. Lo intento con todas mis fuerzas, sonrió Archie. Adiós, Carol. Adiós, Archie. Ella lo vio alejarse, con su figura delgada y los hombros ligeramente encorvados, tan diferente de su hermano y, sin embargo, unido a él por lazos de sangre. Era extraño, pero Carol sintió una especie de cierre, el final de una historia, como si la última pregunta sin respuesta hubiera finalmente obtenido una respuesta. De camino a casa, Carol pensó en la conversación con Archie, en lo extraña que puede ser a veces la vida, en cómo las personas que considerabas cercanas pueden traicionarte y aquellas de las que no esperas nada pueden mostrar una decencia inesperada. En casa, se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y salió al balcón. El sol se ponía, tiñendo el río de tonos dorados. El viento le acariciaba suavemente el rostro, trayéndole el aroma del agua y las hierbas de la orilla. Sin nubes, recordó la inscripción en la postal de Archie. Quizás él tenía razón. Quizás lo peor ya había pasado y solo le esperaba un cielo despejado. Carol dio un sorbo de vino, disfrutando del momento de silencio y tranquilidad. La vida continuaba y ella estaba lista para seguir adelante, dejando atrás el dolor y la traición. La familia Barrons había quedado en el pasado, solo un capítulo en el libro de su vida, pasado y cerrado. La primavera había llegado a Grand Island, trayendo consigo una sensación de renovación. Habían pasado 6 meses desde el divorcio, y Carol sentía que por fin podía respirar profundamente. El apartamento con vistas al río se había convertido en un verdadero hogar, acogedor, luminoso, lleno de pequeños detalles que alegraban la vista. No había nada que le recordara a Woodrow o a los 15 años que habían pasado juntos. La mañana de ese día de abril comenzó para Carol con una agradable noticia. El director del canal de televisión, Robert Ellison, la llamó a su oficina inmediatamente después del pronóstico del tiempo matutino. Carol, tu serie de reportajes sobre el cambio climático ha tenido un gran éxito, le dijo. Hemos recibido muchas respuestas positivas de los espectadores e incluso una nominación a un premio regional. Me alegro de oírlo, sonrió Carol. Ha sido un trabajo en equipo. No seas modesta, dijo Robert negando con la cabeza. Por eso quiero ofrecerte el puesto de directora del Departamento de Proyectos Especiales. La noticia pilló a Carol por sorpresa. Este puesto le daba la oportunidad de crear contenido, elegir los temas de los reportajes y trabajar con los mejores periodistas del canal. Tengo que pensarlo, dijo ella. Es una oferta muy tentadora. Piénsalo bien, asintió él. Es una oportunidad excelente. Durante los últimos 6 meses se había sumergido por completo en el trabajo, utilizándolo como una especie de terapia tras un doloroso divorcio. Y ahora sus esfuerzos habían sido reconocidos y valorados. Después del trabajo, Carol decidió ir de compras. Quería comprar algo para la casa, tal vez nuevas plantas para el balcón o un cuadro para el salón. Estaba deambulando por el centro comercial cuando de repente oyó una voz familiar. «¿Carol?» Se dio la vuelta y se quedó paralizada. Ante ella estaba Woodrow. No había visto a su exmarido desde aquel memorable día en el tribunal, y los cambios en su aspecto eran sorprendentes. Había adelgazado notablemente, tenía ojeras, el pelo más ralo y sin brillo. «Woodrow». Carol asintió con la cabeza, tratando de mantener un tono neutro. «No esperaba verte aquí». Él esbozó una sonrisa torcida. «Iba a marcharme, pero luego decidí quedarme. Al menos en Grand Island tengo trabajo». Ver a Woodrow así, perdido, envejecido, era extraño. Esperaba sentir regodeo, pero en cambio solo sentía una ligera tristeza y distanciamiento. «¿Cómo estás?», preguntó Woodrow tras una pausa incómoda. «He oído que te has mudado al centro». «Sí», respondió Carol lacónicamente. «Tengo un apartamento con vistas al río». «¿Y todo va bien en el trabajo?» «Más que bien». Carol no veía sentido en ocultarlo.
Hoy me han ofrecido un ascenso. Dirigiré el departamento de proyectos especiales. Woodrow levantó las cejas con sorpresa. ¿En lugar de Stan Bradford? Enhorabuena. Gracias, respondió Carol, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más incómoda. Bueno, tengo que irme. Se dio la vuelta para marcharse, pero Woodrow la detuvo. Carol, espera, ¿qué tal si tomamos un café? ¿Hablamos un poco? Ella lo miró sorprendida. ¿Para qué, Woodrow? ¿De qué vamos a hablar? Él bajó la mirada. He pensado mucho en los últimos meses, en nosotros, en lo que pasó. Creo que debo explicarte. Una parte de ella quería marcharse, pero otra sentía curiosidad. Está bien, aceptó finalmente. 15 minutos. Se sentaron en una mesa de una pequeña cafetería en la planta superior del centro comercial. En primer lugar, quiero pedirte perdón, comenzó Woodrow, por todo lo que hice, por el daño que te causé. Han pasado 6 meses, Woodrow. ¿Por qué ahora? Preguntó Carol con frialdad. Porque solo ahora me he dado cuenta de lo que he perdido. Se pasó la mano por el pelo. Heather se ha ido. Se ha llevado al niño y se ha ido con Archie a Omaha. Lo sé, asintió Carol. Archie me lo contó. ¿Hablas con Archie? No. Carol negó con la cabeza. Nos vimos una vez hace unos meses. Quería disculparse. Woodrow sonrió con amargura. Por supuesto, el noble Archie. Y yo lo perdí todo. A mi esposa, a mi hermano, mi reputación. Tu reputación, repitió Carol. En la empresa todos saben lo que pasó, suspiró Woodrow. Saben cómo te engañé. Algunos colegas dejaron de hablarme. Carol no sentía lástima. Woodrow estaba cosechando los frutos de sus actos, y eso le parecía justo. Pienso mucho en nosotros, continuó Woodrow mirándola a los ojos, en que podríamos arreglarlo todo, volver a lo que era. ¿Lo dices en serio?, preguntó Carol con desconfianza. ¿Después de todo lo que ha pasado? Las personas cometen errores, Carol. Woodrow se inclinó hacia adelante. Incluso errores terribles, pero a veces se les da una segunda oportunidad. Carol miró atentamente al hombre que tenía delante. Era el Woodrow al que una vez amó, y al mismo tiempo un completo desconocido. Algunos errores no se pueden corregir, Woodrow, dijo ella finalmente. Destruiste todo lo que teníamos por una mentira. Ya no soy la mujer que conociste. Carol, por favor. Su voz sonaba desesperada. Todavía te amo. No. Carol negó con la cabeza. Amas la idea de una vida cómoda que yo puedo darte, pero no a mí. Terminó su café y se levantó. Adiós, Woodrow. Espero que encuentres tu camino, pero no estará relacionado con el mío. Al salir de la cafetería, Carol sintió un extraño alivio. Era como si los últimos lazos que la unían al pasado se hubieran roto por fin. En casa sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Noah Summers, su compañero del departamento técnico. Habían trabajado juntos en una serie de reportajes sobre el clima. «Hola, Noah», dijo Carol al contestar la llamada. «Hola», su voz sonaba un poco insegura. «Robert me ha dicho lo de tu ascenso. Enhorabuena. Gracias. Aunque todavía no he dado mi consentimiento oficial. Pero lo darás, ¿verdad?» Se notaba la esperanza en la voz de Noah. «Eres perfecta para ese puesto». «Probablemente sí», admitió Carol. «Es una gran oportunidad». «En ese caso», Noah hizo una pausa. «Me gustaría invitarte a cenar, para celebrarlo. Si no te importa, claro». Carol dudó. En los últimos 6 meses había recibido varias invitaciones para salir, pero siempre las había rechazado. Pero Noah, con él se sentía cómoda. «¿Sabes?», dijo finalmente, «creo que es una idea estupenda». «¿Cuándo?» «Mañana por la noche». La voz de Noah denotaba sorpresa y alegría. «Conozco un restaurante italiano estupendo cerca de tu casa». «¿Antonios?», supuso Carol. «Exacto», rió Noah. «¿Mañana a las 7? Perfecto», aceptó Carol. Al colgar el teléfono, sintió una ligera emoción.
No era una cita en el sentido estricto de la palabra, solo una cena con un compañero de trabajo. Sin embargo, algo en la voz de Noah le hacía pensar que para él podría ser algo más. La cena de la noche siguiente transcurrió en un ambiente cálido y distendido. Noah resultó ser un oyente atento y un conversador interesante. Era fácil y cómodo estar con él, sin tensiones ni necesidad de fingir. Cuando salieron del restaurante, Noah se ofreció a acompañarla a casa. Caminaron por la ciudad al atardecer, charlando tranquilamente sobre el trabajo, sus aficiones y sus planes de futuro. A la entrada de su casa, Noah se detuvo. Gracias por la velada, ha sido un placer. Para mí también, sonrió Carol. Se produjo una pausa. Noah estaba claramente indeciso, sin saber cómo despedirse. Carol, dijo finalmente mirándola a los ojos, me gustaría volver a verte. No como colegas, como... titubeó, buscando las palabras adecuadas. Como amigos, sugirió Carol. Como algo más que amigos, dijo Noah con firmeza. Si estás preparada, si no lo estás, lo entenderé. Carol se quedó pensativa. ¿Estaba preparada? Las cicatrices de su corazón aún no habían sanado del todo y probablemente nunca desaparecerían por completo. Pero, ¿debía permitir que el pasado determinara su futuro? No estoy segura de estar preparada para una relación seria, respondió con sinceridad. Pero me gustaría seguir conociéndote mejor, Noah. Paso a paso. Su rostro se iluminó. Eso es todo lo que pido, la oportunidad de conocerte mejor, sin prisas, sin presiones. Carol sonrió. En ese caso, ¿qué tal si vamos al cine el próximo fin de semana? Con mucho gusto, Noah le devolvió la sonrisa. Te llamaré para concretar los detalles. Le tocó ligeramente la mano y luego se apartó. Buenas noches, Carol, y felicidades de nuevo por el ascenso. Al entrar en el apartamento, Carol se acercó a la ventana. Abajo, Noah estaba saliendo del edificio. Levantó la cabeza, como si sintiera su mirada, y la saludó con la mano. Carol le devolvió el saludo, sonriendo. No sabía qué le depararía el futuro. Quizás su relación con Noah se convertiría en algo serio. Quizás seguirían siendo solo amigos. Pero Carol sabía una cosa con certeza. Las cicatrices de la traición de Woodrow permanecerían con ella para siempre, recordándole la necesidad de ser cautelosa y, al mismo tiempo, no le impedirían seguir adelante, abrir nuevas puertas y buscar su felicidad.